Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Motero Pobre. El día de hoy estaremos analizando uno de los componentes fundamentales en el sistema de lubricación interna de motor, lo que corresponde al filtro de aceite. Podemos encontrar nosotros diferentes tipos de filtros con diferentes tipos de funciones y diferentes tipos de material. Así que este capítulo será un capítulo netamente de análisis, de información, para poder que ustedes estén informados de el funcionamiento de los elementos internos de la motocicleta, ya que si quieren reparar algún día algo, lo primero que debemos saber es cómo funciona aquel elemento. Si yo sé cómo funciona ese elemento, yo puedo repararlo. Si yo no tengo idea cómo funciona, probablemente lo estropee aún más. Nosotros sabemos que los motores de combustión interna se dividen en tres partes, lo que corresponde al cárter, el block y la culata. En el cárter se acumula el aceite, ¿ya? Esa parte es fundamental. El aceite se acumula en el interior del cárter. El cárter necesita una bomba para poder elevar ese aceite a todos los conductos presentes dentro del motor de lubricación para lubricar aquellos conjuntos móviles que están en constante rozamiento. Si no llega lubricación a esos elementos, la fricción aumenta la temperatura, por lo tanto el desgaste es mayor. Y un motor de combustión interna podría incluso hasta fundirse si la lubricación es mala. Uno de los elementos que permite que la lubricación se distribuya hacia diferentes puntos del sistema es el filtro de aceite. Y está ubicado, fíjense ustedes qué interesante, está la bomba en primera instancia, luego sigue el filtro y después siguen los elementos hidráulicos a la cual la presión le llega. ¿Por qué está ubicado así? Porque los motores de combustión interna generan ciertos sedimentos, ciertas estructuras metálicas pequeñísimas que van cayendo al aceite. Estos elementos caen al aceite y pueden dañar el conjunto interno del motor. Por lo tanto, el filtro es el encargado de absorber esas impurezas, retenerlas y evitar que el aceite se devuelva hacia el motor con aquellos elementos metálicos que están presentes y pueden dañar perfectamente el motor. Queridos amigos, existen diferentes tipos de filtros de aceite, ya siendo los más conocidos dentro del área mecánica, ya sea de motocicleta y de auto, lo que es el filtro mecánico y lo que es el filtro de elementos. Aún así, en motocicleta ya de mayor gama, existen diferentes tipos de filtros de aceite un poco más profesionales, como son los filtros mecánicos de alta eficiencia o los filtros de elementos de alta eficiencia. Igual también podemos encontrar filtros que son magnéticos, ya esos filtros tienen otro nivel de precio, tienen otro nivel de tecnología y son bastante utilizados en motocicletas ya de alta gama y motocicletas de competencia. La mayoría de los filtros, chiquillos, que nosotros compramos en el mercado son filtros relativamente económicos, a no ser que ustedes se dediquen a esto y vayan a una empresa que fabrique filtros ya de gama alta y compren algún filtro ya más carito. Ahí ya sería otra cosa. La mayoría de los filtros que nosotros tenemos tienen una composición estructural bastante precaria, por así decirlo. Son filtros a base de celulosa y de algodón, ya. Entonces nosotros cuando vemos los filtros a base de celulosa, nosotros podemos ver una pequeña estructura en su interior como de la forma de un acordeón. No sé si ustedes se han fijado, la mayoría de los filtros son así, ¿eh? Ese quiere decir que es un filtro de papel, y también en su parte interior también podemos ver alguna especie como de cintas, como de gasa, como de algodón. Ya, esos son filtros bastante económicos, pero aún así sirven. Los filtros un poco más caros, como son los filtros de alta eficiencia, la porosidad que tienen su elemento interno es menor, ¿ya? Entonces, como la porosidad es menor, al aceite le cuesta más pasar de un extremo al otro, por lo tanto absorbe mayor cantidades de impurezas. Los filtros están diseñados para absorber la mayor cantidad de impurezas para evitar que el motor sufra algún desperfecto por causa de algún elemento externo que sea metálico, ¿ya? Y los componentes internos de los sistemas hidráulicos son muy delicados, igual se pueden tapar, así que lo importante de los sistemas de lubricación es que estén filtrando bien para poder
que sea un óptimo funcionamiento interno del motor. ¿Cómo funciona el filtro de aceite? Si ustedes pudieron ver las animaciones anteriores, teníamos filtros de elementos que veo la parte interna directamente, y otros filtros mecánicos que son totalmente recubiertos internamente, tienen ese elemento que nosotros vimos. Es como si el elemento se metiera dentro de una capucha metálica, ¿ya? ¿Cómo funciona el filtro de aceite? Eso es lo que vamos a explicar ahora para que nos quede un poquito más claro, porque yo también cuando al principio los veía los filtros decía, chuta, esta cuestión, ¿cómo funcionará? ¿De qué forma? Empezaba a analizarlo y empezaba a mirarlo y veía unas mallas, veía unos conductos hidráulicos, en una parte estaba sellado, en otra parte tenía una reja, y me imaginaba, no podía, hasta que empecé a instalar, empecé a investigar y me di cuenta del funcionamiento interno, que es muy eficiente y muy interesante a la vez. En el caso de las motocicletas, nosotros podemos observar claramente que el filtro presenta cierta cantidad de rejitas, ¿no es cierto? Presenta cierta cantidad de doblez, como tipo acordeón, como yo les explicaba anteriormente. Y en el centro podemos ver un cilindro, ¿no es cierto? Como un pequeño tubito en el interior del filtro. Es una especie de tubo con una serie de agujeritos, como una malla interna ubicada en el interior del mismo filtro. Entonces, la motocicleta tiene unos conductos hidráulicos de entrada de aceite y otros de salida. Por lo tanto, también para que el sistema no se sobreexija y el sistema hidráulico no explote, como método de seguridad, todos los sistemas hidráulicos presentan válvulas que son válvulas de tipo resorte con elemento de bola metálico para poder liberar presión. Son válvulas de alivio. Ya todo aquel sistema tiene una válvula de alivio. Si no está ubicado en la parte del filtro, está ubicado en otra parte, pero esa válvula de alivio, cuando la presión se eleva excesivamente, retorna directamente al cárter, en este caso como método de seguridad. El aceite ingresa por la parte de la mallita, por la parte de papel, ¿no es cierto? Ingresa por las orillas, porque tiene una entrada de ingreso. Ingresa, se empieza a llenar, empieza a absorber la impureza del papel, y luego este aceite ingresa a través de los agujeritos a aquel cilindro, y ese cilindro empieza a avanzar hacia arriba el aceite, y empieza a continuar al radiador de aceite, en el caso de que sea un motor refrigerado por radiador de aceite, o simplemente al motor cuando es un motor que presenta una refrigeración por aletas, ¿ya? En diferentes casos, el filtro de aceite entra el aceite por la parte de la rugosidad de papel, se eleva por el cilindro interno que presenta y sigue continuando con su recorrido hidráulico. Recuerden, primero está la bomba que saca caudal de el cárter, luego lleva ese caudal a los elementos filtrantes, y luego los elementos filtrantes traspasan ese aceite a la cantidad de elementos hidráulicos que se tengan que lubricar internamente dentro del motor. La bomba eleva el caudal, las secciones transversales dan la presión necesaria a el funcionamiento del motor, ya en función también de la fuerza que eleve. Ahora, nosotros tenemos una consideración igual a la hora de cambiar estos elementos. Cuando nosotros ubicamos los filtros de aceite, tienen ciertas posiciones en algunos casos, ya no es llegar y colocarlo a la rápida, porque si el conducto hidráulico se bloquea o algo sucede, un desperfecto mecánico, esa moto va a pagar las consecuencias, pero muy desastrosamente. El motor sin una lubricación interna se muere, el motor se estropea por completo, ya quedaría prácticamente inservible porque los materiales internos se fundirían. Así que es muy importante a tener en consideración la viscosidad del aceite, los tipos de elementos hidráulicos internos de motor que estén en óptimas condiciones, que no tengan fugas, también los elementos filtrantes, las densidades, como les expliqué, las viscosidades de los aceites, como lo explicamos en videos anteriores, que dependiendo la viscosidad, el aceite puede llegar a ciertos puntos, y si la viscosidad es mayor no puede llegar, y si la viscosidad es menor llega y no alcanza a generar una película lubricante para poder evitar el rozamiento, y el motor se termina fundiendo igual. Así que ojo con eso. Igual, chiquillos, espero les haya gustado este pequeño video educativo para que ustedes puedan entender un poquito más este mundo de las motocicletas. Luego estaremos explicando
explicando más adelante cómo funciona los famosos CDI, ¿ya? Que son ignición por descarga de condensadores, los TCI también. Estaremos hablando de carburadores, de inyección electrónica, de todo, y entre medio estaremos haciendo pequeñas rodadas que yo sé que a ustedes les encantan y a mí también, que lo paso muy bien. Pero estos días lluviosos me gusta trabajar en casa y me gusta ver y analizar elementos y enseñar un poquito más, y que ustedes me enseñen también a mí en los comentarios alguna cosa, si me equivoqué o dije algo malo, podamos aprender todo en conjunto. Chiquillos, que estén muy bien, un abrazo grande, nos estamos viendo en el próximo capítulo de El Motero Pobre. Saludos a todos, chiquillos, que están viendo el capítulo en sus casas. Nada, nos estamos viendo, chao.